Hola a todos, saludo cordial. La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre documentos académicos en procesador de textos. Específicamente, vamos a aprender a crear documentos de texto en Microsoft Word y en Google Drive. En primer lugar, quiero que aprendamos qué es un procesador de textos. Básicamente, un procesador de textos es una aplicación informática que permite crear y editar documentos de texto. Estos documentos se pueden acceder a través de diferentes dispositivos, enviar, compartir a otros usuarios o imprimir en papel físico. Los procesadores de texto reemplazaron a las antiguas máquinas de escribir que estaban en muchos lugares, pero sobre todo en la mayoría de las oficinas. Ahora bien, hablemos acerca de los tipos de documentos de texto. Los documentos de texto pueden ser de diferentes tipos. Podemos hacer documentos personales, una carta a un amigo, una carta a un familiar, el diario personal, escribir historias o también pensamientos que tengamos, se pueden redactar en un procesador de textos. También pueden haber documentos académicos. Por lo general tenemos el ensayo, el resumen, la monografía o el informe que estaremos describiendo con mayor información más adelante. Tenemos también los documentos laborales. Las empresas por lo general requieren constantemente construir documentos que se envían en el contexto comercial o laboral. Por ejemplo, las cartas, los memos a los trabajadores que vienen por parte del gerente, son documentos de texto que se escriben en un procesador de textos. Los documentos oficiales, en cuarto lugar, son aquellos que escriben las entidades públicas oficiales, sobre todo las alcaldías, las gobernaciones, las secretarías, las diferentes entidades que declaran o escriben leyes, decretos, y esos documentos se pueden redactar a través del procesador de textos. Y por último, están los documentos literarios. Los documentos literarios tenemos a aquellos que nos gusta leer en nuestros tiempos libres, el cuento, la novela, etcétera, etcétera. Muy bien. En los procesadores de textos, nosotros podemos crear documentos con propósitos académicos. Los documentos con propósitos académicos son aquellos que realizamos en el contexto del colegio y de la universidad. Son aquellos documentos que se entregan con el fin de resolver o participar en una actividad de aprendizaje. Vamos a mirar los documentos académicos más importantes. Tenemos en primer lugar el informe. Un informe es un documento donde se presenta una información organizada de una actividad específica realizada por una o un grupo de personas. Es decir, un informe es un documento escrito que se presenta cuando tengo que contar lo que hice en una actividad. Un ejemplo de ello, un laboratorio de ciencias naturales. Si hacemos un laboratorio de ciencias naturales, es posible que la docente nos pida un informe. Ese informe consiste en detallar por escrito las diferentes actividades y los resultados que tuvimos en nuestro laboratorio. También podríamos presentar un informe sobre una actividad en educación física, unos ejercicios. Entonces es muy probable que tenga que presentar el informe de cuántas horas corrí, de cuántos ejercicios hice, de qué reacciones vi en mi cuerpo. Es decir, el informe básicamente describe de manera organizada una actividad en la que haya participado o una actividad que haya realizado. En segundo lugar, el documento académico que tenemos para describir es el ensayo. Un ensayo es básicamente un documento libre que se hace a partir de las opiniones o impresiones personales que alguien tiene sobre un tema específico. Es decir, los ensayos se hacen considerando mi opinión sobre un tema. Por ejemplo, si en una clase me pusieran a leer un libro o a ver una película, ese libro y esa película van a generar una reacción en mí. Puede ser que a mí me guste la película mientras que a otro compañero no le guste. Puede ser que yo esté de acuerdo con lo que la película dice, como es posible que que otra persona esté en contra. Entonces, cada ensayo va a plasmar la opinión de la persona que lo está realizando.
En tercer lugar tenemos el resumen. A diferencia del resumen, el resumen no presenta la opinión personal, sino que presenta de manera organizada y lógica las ideas que provienen de un documento base, ya sea oral o ya sea escrito. El mismo ejemplo se puede aplicar para el resumen, la película o el libro. Al leer un libro o al ver una película, hay unas ideas que el autor planteó en ese libro o película. En el resumen, yo no voy a colocar mis opiniones sobre las ideas del autor, sino que yo debería colocar de manera organizada las ideas de ese autor, lo que el autor me está queriendo decir. No me interesa si estoy o no estoy de acuerdo. Básicamente el resumen lo que intenta mostrar es aquello que el autor me quiso decir, las ideas lógicas presentadas de ese autor. Y por último tenemos la monografía. La monografía es un documento expositivo o explicativo en el que se aborda un tema específico desde una o más perspectivas posibles. Se consultan diferentes fuentes hasta agotar lo más posible el abordaje del tema. La monografía es un documento de investigación. La monografía básicamente necesita que yo investigue un tema y que ese tema yo lo plantee o lo presente de manera expositiva y explicativa en un documento de texto. Ejemplo, si me pidieran investigar acerca de la célula, entonces yo debería investigar la definición de la célula, las funciones de la célula, los tipos de célula, debería investigar cómo se reproducen las células, los procesos que hay en la célula. Entonces todas esas investigaciones, la información que yo encuentro en esas investigaciones, yo las planteo en un documento llamado monografía, las escribo en un documento llamado monografía. Se pueden o se deben buscar diferentes fuentes. ¿Qué quiere decir eso? Fuentes, entendemos por fuente libros, revistas, enciclopedias, páginas de internet, entendemos por fuente videos, entendemos por fuente entrevistas, entendemos por fuente estadísticas, ¿sí? Todo lo que me permite encontrar información sobre un tema. Incluso yo podría sentarme con un experto sobre el tema, hacerle preguntas y esas preguntas se me convierten en parte de mi información que yo plantearía en mi monografía. Todo depende de lo que me pidan. Pero debo consultar varias fuentes. No debo solamente quedarme con una fuente, sino que debo consultar varias fuentes. Pueden ser 3 libros, pueden ser 3 páginas web diferentes. Debo procurar tener varias fuentes de consulta para construir mi información, porque la monografía se hace procurando mostrar la más completa información sobre un tema de investigación. Algunas características de los documentos académicos son: los documentos académicos requieren una actividad previa. Normalmente hay que leer, hay que investigar, hay que hacer un taller, etcétera, etcétera, para poder hacer un documento escrito académico. Requieren una actividad previa, es decir, antes de escribir el documento académico. En segundo lugar, los documentos académicos aplican normas. No es solamente pegar y copiar y pegar. No es colocar una información allí y ya. No, los documentos académicos requieren un formato en la presentación y en la elaboración. Esas normas se aplican con ciertas pautas de presentación. Eso lo veremos más adelante. En tercer lugar, los documentos académicos, por lo general, necesitan que se acceda a diferentes fuentes de información. Yo puedo tener consulta de unos libros, puedo tener una entrevista con un experto, puedo también mirar un video, pero requiero o se requieren tener varias fuentes de información para que el documento académico sea lo más completo posible, especialmente la monografía. En cuarto lugar, los documentos académicos comunican resultados. ¿Cómo así? Cuando estamos elaborando un documento académico, hay algo que ese documento académico debe generar, hay una información que ese documento debe generar, ya sea el resumen de un libro, ya sea el resumen de una película, ya sea mis opiniones sobre una película, como en el ensayo, ya sea el resultado de un taller de laboratorio, en el informe se da eso, o ya sea un tema que investigué
como en la monografía, pero los documentos académicos comunican resultados. Y en último lugar, los documentos académicos presentan la información en un orden lógico. No es colocar la información por colocar. Hay que pensar de qué manera lógica se podría entender ese tema. Un ejemplo, la investigación sobre la célula. Pues para poder entender las funciones de la célula, yo primero necesito entender qué es la célula. Entonces mi documento académico escrito debería partir por la definición de la célula, luego las funciones de la célula, luego los tipos de célula y así sucesivamente, las partes de la célula, por ejemplo. Entonces yo podría entender lógicamente la información que me están presentando. Así cualquier persona que lea el documento va a entender la información desde que comienza hasta el final. Vamos a mirar algunos aspectos a tener en cuenta en la elaboración de documentos académicos. En primer lugar, el uso de mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas y minúsculas en los textos podemos entender que yo puedo tener un párrafo totalmente escrito en minúscula. El párrafo de arriba está escrito en minúscula, cada letra del párrafo, cada palabra del párrafo tiene todas sus letras en minúscula. Luego yo también podría tener párrafos, frases o palabras escritas en mayúscula inicial. Allí tenemos en este párrafo la letra C en mayúscula. Eso quiere decir que ese párrafo está escrito en mayúscula inicial. Siempre en el español, en las normas de la lengua castellana, los nombres propios van escritos con mayúscula inicial. También, después de un punto seguido de un punto aparte, se escribe con mayúscula inicial. Esas normas deben tenerse en cuenta en los documentos escritos en procesadores de texto. También yo puedo tener todo mi texto escrito en mayúscula sostenida se llama. Ahí tenemos el mismo párrafo, pero cada letra de ese párrafo, cada palabra está escrito en mayúscula sostenida. Lo siguiente que quiero que aprendamos o miremos es la alineación del texto. En los procesadores de texto tenemos unas opciones para alinear el texto en la hoja o en el margen de la hoja. Allí tenemos la opción para alinear el texto a la izquierda. Todas las palabras y las frases del párrafo están alineadas en línea recta con el margen izquierdo. También podemos tener un texto centrado. Pueden ver el mismo texto, pero cada frase del párrafo está en el centro de la hoja. También puedo alinear el texto a la derecha. Como pueden ver, es el mismo párrafo, pero cada palabra o cada frase del párrafo está alineada en línea recta con respecto al margen derecho. Y por último, yo puedo tener justificado un párrafo. Justificar es alinear o distribuir uniformemente el párrafo tanto al margen izquierdo como al margen derecho. En ese sentido, cada frase del párrafo está en línea recta tanto en el margen izquierdo como en el margen derecho. Muy bien, eso en cuanto a la alineación. Y por último, debemos tener en cuenta algunos efectos que podemos colocar en el texto. Allí, en las imágenes, en cada una de las imágenes se explican esos efectos. El primer efecto es el efecto de negrilla, que permite resaltar un texto, colocarlo un poquito más negrito que el otro. El segundo efecto es el texto con subrayado. Ahí podemos ver una frase y podemos ver el icono que se utiliza para subrayar el texto. Mírenlo, aquí está. Y la frase queda subrayada. Y también podemos tener un texto con cursiva. El texto con cursiva son textos que se coloca la palabra como si estuviera inclinada, como si estuviera hacia un lado. Básicamente esa es la cursiva. Aquí podemos ver el ejemplo de la cursiva. Son efectos que se pueden expresar o se pueden utilizar en los textos escritos. Por último, quiero hablarles acerca de las normas aplicadas a documentos escritos. Existen normas nacionales e internacionales que se pueden aplicar para la elaboración de documentos de texto académicos. Por lo general, hay dos normas que se utilizan: las normas técnicas, llamadas normas ICOMTEP, y las normas APA. Las normas técnicas se utilizan por lo general en el contexto del bachillerato. Las normas APA se utilizan sobre todo en el contexto de la universidad, aunque en el bachillerato también se pueden solicitar documentos hechos en normas APA. Estas normas difieren en la manera como presentan la información, pero eso lo vamos a ver en un video posterior. Muy bien, en el siguiente video les explicaré un poquito más a detalle las normas técnicas ICOMTEP adaptadas a la institución IETI Comuna 17.